basados en paquetes de contabilidad. Entonces, cada vez que nosotros hagamos una transacción en las diferentes módulos auxiliares, siempre vamos a ir a hacer contabilidad a un paquete específico. Esto con el fin de que si se tuviera que hacer una revisión por un descuadre de algún auxiliar o de algún documento que no tenga, digamos, partida contable, es un modo de buscar trazabilidad en los diferentes módulos. Sin embargo, a pesar de que yo usara un genérico de número de asiento, Soflan siempre en todas sus transacciones va a indicar de qué módulo se origina. Ahora, una cosa muy importante, como la integración viene de los módulos hacia contabilidad, nada que se haga desde los módulos se puede borrar desde la contabilidad, ¿verdad? Siempre va a haber como una correspondencia de información, pero recuerden que el asiento contable es lo último que se hace dentro de la transacción. Entonces, nunca borrando un asiento voy a poder borrar una transacción, para que eso lo tengan bien claro, lo recuerden, porque sí, se ha enfatizado en prácticamente todos los capacitaciones de los usos de los módulos, porque la contabilidad, ser receptora de información, no soluciona nada en los módulos. O sea, toda la dinámica o la operación la tienen los módulos. La contabilidad recibe la consecuencia de información y asimismo, comparada con esto, debería ser exacta, ¿verdad? Entonces, la idea es que, a contabilidad pues solamente tengan acceso a esas personas que hacen todo el cierre contable y demás, aquellos que se encargan de hacer ajustes, de reclasificaciones, pero aunque hay que darle privilegios a los usuarios para que puedan, por ejemplo, editar un asiento a la hora de que generan, digamos, un movimiento de control bancario, o editar algún asiento cuando están haciendo una orden de compra que sale, bueno, en ese momento no se edita el asiento, pero sí se les da la facultad de que puedan decir, bueno, las cuentas contables que se van a aplicar son estas. Entonces, como se dan esas facultades en los diferentes módulos, pues siempre tiene que existir una revisión por parte de contabilidad, porque de alguna u otra manera todos los usuarios están relacionados con la contabilidad. Una forma de prevenir que la contabilidad no afecte a los auxiliares es restringir el uso de la contabilidad por medio de privilegios, para que, por ejemplo, no se puedan hacer eso, eliminaciones de asientos que vienen de auxiliares, cuentas de uso restringido, como son las de los auxiliares, la cuenta por pagar, por cobrar, control bancario, no puedan ser tocadas desde la contabilidad, o sea, que puedan ser tocadas, no tocadas, sino emitidas desde los módulos, pero en el momento que cae la contabilidad no pueda editar ninguna cuenta que sea de auxiliar, salvo que se tengan los privilegios para hacerlo. Pero la idea de la contabilidad, como les digo, es ser consecuente de todas las transacciones, pero nunca desde la contabilidad voy a poder arreglar nada. Ahora, los auxiliares son los dueños de las transacciones. Por tanto, la contabilidad siempre tiene que pegar con los auxiliares, no los auxiliares con la contabilidad. ¿Me explico? O sea, la cuenta tiene que ajustarse siempre a la transacción. Nunca puedo decir, es que en la cuenta me da 1 millón y en la auxiliar me da 1,5 millones, yo tengo que llegar en la cuenta yo tengo que llegar el auxiliar a 1 millón porque la cuenta es la que manda. No, el que manda es el auxiliar. O sea, si las transacciones nacieron del auxiliar y son razonables, pues la cuenta debería llegar al 1,5 millones. Ok, vean lo que digo, siendo razonables, ¿verdad? Porque puede ser que el movimiento esté duplicado en la parte del módulo, ¿verdad? Del auxiliar. Sin embargo, aunque esté duplicado o no esté duplicado, siempre le va a mandar un asiento a la contabilidad, entonces no se justifica un descuadre, porque siempre todo lo que hago desde el auxiliar va a caer a la contabilidad, entonces no hay una posibilidad de descuadre. ¿Cuándo hay una posibilidad de descuadre? Bueno, cuando se borra el asiento del auxiliar, cuando se tocan las cuentas del auxiliar, por ejemplo, cuando sale la transacción, que el sistema por defecto, digamos, tiene control bancario, saca cuenta bancaria, contra, y le da la posibilidad de que ustedes le pongan las siguientes cuentas. En ese momento ustedes editan la cuenta del banco, pues va a haber un descuadre de control bancario con la contabilidad porque estoy modificando la cuenta, ¿verdad? Sin embargo, como les digo, estas cuentas son de uso restringido y solo los contadores deberían tener acceso a hacer una modificación de este tipo, no ningún usuario en particular, por ejemplo, o ningún usuario que esté operando un módulo auxiliar.
pero también puede ocasionar un descuadre el tocar el tipo de cambio. Recuerden que en ocasiones lo he enfatizado y lo vuelvo a hacer, que cuando yo estoy haciendo una transacción tengo una bolsita dentro de cada módulo para poder modificar el tipo de cambio si fuera necesario, ¿verdad? Internamente ya se ha hablado de que no es necesario cambiar el tipo de cambio, pero bueno, si hubiera alguna sección o algo que se conceda, ¿verdad?, el permiso. Recuerden que la modificación del tipo de cambio se hace en la bolsita del auxiliar. Esa bolsita provoca que cuando se haga el asiento contable, el tipo de cambio en el asiento contable también se cambie. Si yo lo cambio en el asiento contable, entonces para la contabilidad es una información y para el auxiliar se va a otra. Cuando se corren las diferencias cambiarias, el sistema va a ajustar lo que dice el auxiliar, no le importa lo que dice la contabilidad. A la contabilidad le va a mandar la consecuencia de la reexpresión de la información, pero no va a preguntarse, mira, pues este asiento está diferente, ¿qué es? O sea, él no actualiza la contabilidad, actualiza el módulo y el módulo manda un asiento contable que al juntarse con lo que está en la contabilidad debería pegar exacto, salvo que se hayan hecho modificaciones de este tipo que les explico, ¿verdad? Por eso es que la contabilidad es tan sagrada, ¿verdad? No la toco, no la cuestiono, ya Soflan sabe qué hacer con los asientos contables. Recuerden que cada asiento hay una balanza, la balanza se ajusta eventualmente si hay un descuadre por diferencia cambiaria, por tipo de cambio, que una cuenta, digamos, la cuenta del banco tiene un tipo de cambio diferente a la cuenta de gasto que estoy usando. Entonces, en ese momento, esa balanza va a crear una línea de diferencia cambiaria automáticamente. O sea, ni siquiera el usuario tiene que pensar qué ajuste tiene que hacer, no, el mismo sistema lo hace. Entonces, si la contabilidad está ya tan probada y que ella misma va a trabajar de manera automática, lo óptimo es dejar fluir ese proceso como está parametrizado para que no se ocasione ninguna diferencia. ¿Okay? Pues se pueden cometer errores de tipo, por ejemplo, de cuenta contable, que cuando yo estaba haciendo el registro de un pago, lo mandé contra un gasto diferente al que tenía que hacer. Bueno, en ese caso, si el asiento está en el diario, el contador podría modificarlo. Y si ya fue mayorizado, pues hace una reclasificación. Ese tipo de errores son frecuentes y son normales. O sea, me equivoqué de cuenta y listo. Lo que no es normal es modificar sabiendo que no tengo que tocar el asiento, un tipo de cambio o una cuenta de un auxiliar, me explico, o borrar un asiento porque me equivoqué, entonces borro el asiento y para que no ocasione problemas, entonces ocasiona mucho más, ¿verdad? Porque la partida al quedarse sin asiento, de queda sin respaldo contable, por supuesto que va a descuadrar la contabilidad. ¿Okay? Entonces, les comentaba que los paquetes es un mecanismo que tiene Soflan para poder organizar la información de asientos. Entonces, cada vez que yo emito un movimiento desde compras, entonces él automáticamente va a generar un consecutivo que empieza con CO, ¿verdad? Que son las siglas del módulo de compras, y llevar un control numérico contra ese consecutivo. Entonces, eso es una manera fácil de llevar trazabilidad. A veces nosotros los consultores, cuando nos ponemos a realizar un descuadre de información, nos damos cuenta de una anomalía porque hay un asiento de TG, por ejemplo, afectando la cuenta bancaria. Entonces, en ese momento nos damos cuenta que se hizo un asiento desde la contabilidad que afectó la cuenta auxiliar y eso provocó el descuadre. Entonces, como les digo, la creación de paquetes es más que todo para eso, para tratar de darle trazabilidad a la operación que viene de los diferentes módulos y asimismo, ¿cómo se llama?, organizar la información para que sea más fácil consultarla. ¿Okay? En este momento están creados pues, los paquetes de todos los módulos que ustedes tienen, que generan, ¿cómo se llama?, asientos. Porque, por ejemplo, tenemos el módulo de control presupuestal, pero el mismo no genera asientos, ¿verdad? Él genera movimientos presupuestarios, pero no asientos. Lo mismo que, por ejemplo, el módulo de control de vacaciones, lleva todo el control de vacaciones de empleados, actualiza los saldos y demás, pero no hace asientos contables. Recursos humanos, aunque pareciera que no, porque es todo lo que tiene que ver con empleados, sí hace asientos en el momento que hace liquidación laboral. Por ahí hay otro módulo de estadística de ventas que tampoco tiene integración contable. Entonces, ven, hay módulos que no tienen integración, por tanto, no van a aparecer aquí dentro de la lista de paquetes. Cada paquete internamente pues va a tener un código, ¿verdad? Una descripción. El código normalmente es igual al
siglas que tiene el módulo, ¿verdad? O sea, con las que se conoce cada uno de los módulos. Va a tener un consecutivo fiscal. Aquí se hace mención del consecutivo fiscal porque Soflan puede llevar un doble asiento. El doble asiento es que como hay doble contabilidad, entonces podría tener un consecutivo para la contabilidad fiscal y un consecutivo para la contabilidad corporativa. Si se quisiera llevar ese doble asiento, entonces se le da clic aquí a doble asiento, se crea ese nuevo consecutivo y entonces Soflan llevaría, como les digo, un consecutivo diferente para cada una de las contabilidades. Pero eso vale la pena activarlo cuando realmente se llevan contabilidades independientes, con asientos independientes y demás, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues no hace falta, pero hay momentos en los que sí se podría activar la doble contabilidad, o hay también tipos de transacciones en los que se puede activar la doble contabilidad. El consecutivo siempre va a llevar las siglas del paquete y va a tener pues un montón de ceros ahí a disposición para que estos ceros sean incrementales y puedas crear n transacciones en asientos. En este mismo apartado, aparte de crear un código de una descripción y en ese momento se crea automáticamente pues, la codificación fiscal para el asiento, también está la asociación de usuarios a los paquetes. Esto es un privilegio especial. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, yo estoy en cuentas por pagar y solo tengo privilegios en cuentas por pagar y control bancario. Pero como estos módulos tienen integración con contabilidad, entonces, a pesar de que yo no puedo o no hago contabilidad, porque no soy del área contable, sino más bien soy del área operativa, sí tengo que tener incluidos los permisos o privilegios especiales a los paquetes de los asientos para poder generarle la contabilidad a los asientos. Lo mismo que en el módulo de contabilidad, en los privilegios generales, tengo que tener derechos de crear asientos y modificar asientos. ¿Por qué crear? Porque, bueno, en el momento en el que estoy haciendo la transacción, cuando le doy guardar, siempre se crea un asiento. Entonces, este privilegio de poder crear un asiento en la contabilidad, tengo que tenerlo. También el de modificar, porque puede ser que yo necesite modificar, como les decía, por ejemplo, cuando estoy metiendo, no sé, una comisión bancaria en control bancario, meto la comisión, el asiento me saca la cuenta del banco, pero no me saca la contracuenta. Entonces yo tengo que poder darle nuevo y crear la relación de la cuenta contable y comisiones bancarias. ¿Okay? Por eso es que tengo que tener esos ciertos privilegios en la contabilidad y también privilegios en el asiento, para que cada vez que yo genere un asiento, pues caiga aquí en el paquete correspondiente. Yo puedo tener distintos privilegios dentro de ese paquete, ¿verdad? Puedo agregar asientos al paquete, puedo eliminarlos, puedo hacer solo lectura, quiere decir que solo consulta, ¿verdad? Puedo ver los asientos, pero no los puedo editar. Aplicación, que es la mayorización, para que tenga derecho a aplicar, y o el privilegio total, que son las tres juntas, ¿verdad? Entonces, todas esas opciones son las que tengo. Normalmente, Soflan va a crear una relación de usuarios administradores automática. O sea, en el momento que yo creo el paquete, se asocian todos los administradores. Y después de esos administradores, pues tendrían todos aquellos que vienen a relacionarse con los distintos procesos que hay en los módulos. ¿Okay? Esa asignación de privilegios se puede hacer desde acá desde paquetes o bien en administración del sistema, en el usuario. En los privilegios especiales, en el tab de contabilidad, están también los paquetes contables. Entonces, como les decía, el paquete contable es un organizador de asientos y le da el código de asiento correspondiente. Vean que, por ejemplo, ya aquí control bancario en esta compañía va por el 171. Cuentas por correo ya se hizo un documento, en cada chica tiene el 4. En control de nómina hicieron 15, compras hicieron 17. Entonces, él va llevando también control de consecutivo a cada espacio de gestión. ¿Y cuál fue la última vez que se generó un asiento contable para esos diferentes paquetes? ¿Okay? Eso es más un tema de auditoría, ¿verdad? Quien creó últimas transacciones, todo eso es auditoría, pero el uso del paquete, como les digo, tiene que estar relacionado al usuario para que pueda hacer contabilidad, aparte de los privilegios esenciales que hay que darle en el módulo. Después están los tipos de transacciones contables. Esto es como para ampliar el concepto de paquete.
O sea, no solamente tengo asientos de contabilidad general, sino que dentro de mi contabilidad puedo tener asientos de reclasificación, asientos de ajuste, asientos recurrentes, asientos, no sé, de cierres anuales. O sea, yo puedo tener N nombres para los asientos. Entonces y los anteriores paquetes son clasificaciones de asientos de acuerdo a la naturaleza de donde provienen, ¿verdad? O sea, del módulo que vienen. Pero el tipo de asiento es como una ampliación de eso. Yo podría decir, bueno, yo tengo asientos de control bancario, pero tengo asientos de control bancario tipo asiento, cheques, transferencias, notas de crédito, notas de débito. Eso es una decisión de ustedes si quieren cómo ampliarlo más, ¿verdad? ¿Cuál es el valor agregado de eso? Bueno, el análisis contable sin necesidad de revisar en un auxiliar. O sea, que ustedes puedan tener como clasificado cuáles fueron todas las transacciones contables que vienen por cheques. Entonces es una forma como ágil de revisar que, bueno, si es un cheque, pues todas las cuentas, la cuenta del auxiliar, perdón, la cuenta contable debería verse afectada solamente por créditos, ¿verdad? Porque fueron cheques. Entonces, como una manera de hacer como una revisión general visual y que sea como más fácil de poder detectar diferentes identidades en el momento. Para hacer un tipo de transacción basta con ponerle un código y una descripción. O sea, no responde a un privilegio especial ni nada por el estilo. O sea, nada más es como una creación de una subclasificación de la gente. En este momento están creadas todas estas como genéricas, ¿verdad? Que son los diferentes módulos que existen. Pero hay otras, digamos, todos estos son módulos. Pero, por ejemplo, si voy a este que se llama ajuste, esto no es un módulo. Entonces, esto es una transacción default que se crea para clasificar los ajustes que se hagan dentro de la contabilidad. Por aquí hay otra que habla de cheque, contra recibos, depósitos, intereses cambiarios. Bueno, cada vez que se corre un proceso de diferencias, que los asientos estén tipificados como diferencia para poder identificarlos, porque, por ejemplo, cuando yo estoy haciendo un cuadro de auxiliares, siempre dentro de una vez corrida la diferencia cambiaria, dentro de la contabilidad me va a quedar un asiento sin sustento en el auxiliar. Eso es porque la diferencia cambiaria es un ajuste automático de todas las transacciones, pero a nivel de monto, ¿verdad? No a nivel de transacción. No es que se hace una transacción tipo nota de crédito o nota de débito para poder justificar la diferencia cambiaria, no. Lo que hace el proceso es que va a cada documento que tenga saldo y actualiza ese saldo en la moneda correspondiente. Si la moneda es colón, entonces actualiza el saldo en dólares. Si la moneda es dólares, actualiza el saldo en colones. Y también corrige saldos por diferencias cambiarias. Por ejemplo, puede ser que a mí me compraron, yo vendí en colones y me pagaron en colones. Siempre cuando vendí, el tipo de cambio era 600, pero cuando me pagaron el tipo de cambio era 610. Entonces siempre cuando se paga hay una diferencia cambiaria en la moneda de soporte, o sea, en la moneda que no es la que me están pagando, la que estoy cobrando. Cuando se corre el proceso de diferencias cambiarias, todas esas saldillos ahí que hay en la moneda reporte se limpian. Eso se pasa por diferencia cambiaria. Bueno, todas esas diferencias, como para poderlas tener identificadas dentro de la contabilidad y en un eventual cuadro auxiliar, es decir, bueno, no, este es el único asiento que no tiene respaldo en el auxiliar porque es de diferencias cambiarias. Es un método de poderlo identificar. ¿Okay? Aquí se pueden crear N tipos de transacciones, ¿verdad? Los paquetes sí son un poquito más restringidos. ¿Por qué? Porque cada vez que yo creo un paquete, ese paquete es asociado al módulo correspondiente. Yo no hago nada, digamos, creando un paquete de, no sé, control de manufactura si no tengo los módulos de manufactura. Entonces, ven, los paquetes son creados de acuerdo a los módulos que tengo, pero las transacciones o los tipos de transacciones no, porque van a ser a preferencia de cómo quiera organizar toda la información. ¿Okay? O puede ser que no tenga esa preferencia y quiera mandarlo todo al genérico, también se puede. O sea, por eso, como les digo, se crean los tipos de asientos genéricos y se deja abierta la posibilidad de crear tipos de asientos específicos. ¿Okay? Por otro lado, tenemos esta opción que es una asignación de centro cuenta. ¿Cuál es la función de este proceso? Es poder asignar a un centro de costos las cuentas contables. O sea, es un proceso fácil
para que en el momento que yo creo un centro de costo venga y le haga una asociación de cuentas, ¿ok? Sirve mucho cuando la asociación de cuentas es masiva, ¿verdad? Cuando yo vengo y creo, por ejemplo, no sé, un centro de costo administrativo y vengo y le relaciono todas las cuentas contables de gasto, ingreso y costo. En ese caso funciona mucho porque tiene unos botoncitos, este que está acá, que funciona de manera masiva, pero no es tan funcional cuando solamente tengo que agregar un centro de costo, una cuenta, solo tengo que agregar a unas cuantas cuentas. Pero sí, pues tiene su funcionalidad, ¿verdad? ¿Cuál es la posibilidad? Bueno, yo busco o ya previamente creé el centro de costo, ¿verdad? Entonces vengo, creo el centro de costo y vean que, por ejemplo, este que se llama lavandería está asociado a todas estas cuentas contables que aparecen acá, pero no a todas las cuentas contables de gastos, ingresos o costos, ¿verdad? Vean que estas son solo de gastos y son más que todo a las dirigidas a gastos específicos y a las de salario. ¿Okay? Bueno, algunos seguros o impuestos y demás. Pero bueno, esta es una manera fácil. Entonces, a la hora de que yo creo un centro de costo, no una cuenta contable, un centro de costo y le hago la asociación de todas las cuentas contables que lo pueden usar, ¿okay? En lugar de ir uno a uno, ¿verdad? Ir a cada cuenta y asociar el centro. Yo puedo venir acá, poner el nuevo centro de costo y decirle cuáles son las cuentas que lo van a afectar. Hay otra posibilidad, pero no de centro de costo, sino más bien es que cree una cuenta contable y entonces hay que asignarle centros de costo. En ese caso, ya no es tan funcional porque entonces yo tendría que ir centro de costo por centro de costo relacionándole la nueva cuenta. En ese caso es más fácil a la nueva cuenta relacionarle cuáles son los centros de costo que la pueden afectar, ¿ok? Como les digo, funcionaría solamente en el caso de que lo que crearan fue un centro de costo y quieren relacionarle las cuentas. ¿Cómo lo hago? Bueno, en posición, pongo el centro de costo, como lo vieron, él siempre va a refrescar lo que tenga. Obviamente, como este no es nuevo, pues va a tener toda esa relación de cuentas contables, pero en un centro de costo nuevo yo tendría que darle nuevo y vean que él me habilita aquí la posibilidad de escribir una cuenta contable. Yo tengo la opción de darle doble clic y buscarla en una lista. Recuerden siempre que tienen esta opción de mostrar cuentas que solamente aceptan datos, ¿verdad? Para que no tengan como todas las acumuladoras y no tiendan a escoger una que sea acumuladora. Entonces buscan dentro de todas las cuentas y hacen la relación, digamos que voy a hacer la relación con esa que está ahí, ¿ok? Y le doy guardar. ¿Para qué sirve este otro botoncito de agregar hijas? Bueno, eso es, si yo quisiera, por ejemplo, a este centro de costo asociarle todas las hijas de la cuenta 6, entonces yo podría posicionarme en la cuenta 6 y darle este icono de agregar hijas. Entonces él se va al catálogo de cuentas y busca todas las cuentas que son 6, ¿verdad? Que son hijas de los gastos y las relaciona automáticamente. Para eso es que sirve este botoncito. Pero yo puedo ir asociando cuenta por cuenta. Ahora bien, no tengo que ir a asociar todas las cuentas acumuladoras antes de asociar la cuenta de movimiento. Por ejemplo, acá la cuenta de movimiento es esta que se llama teléfono. En el momento que yo asocio esta cuenta y le doy guardar, Soplan asocia las acumuladoras. O sea, ustedes no tienen que ir a meter primero la 6, después la 6.1, después la 6.1, 114. No, tienen que meter solo la que tiene datos o la que usa datos y todas las acumuladoras se van a crear. En este caso, vean que todas estas dos son acumuladoras y todas estas de acá son las que tienen movimiento. Entonces, siempre recuerden que son las cuentas acumuladoras lo que meten y las cuentas hijas, las de detalle, y las acumuladoras se van a asociar por defecto. ¿Ok? Igual, si ustedes van metiendo las acumuladoras una a una y hasta llegar a la de movimiento, Soplan lo va a dejar, porque al final eso él lo va a hacer, pero si quiere hacer, él no tiene problema, mientras no se intente, como se llama, meter una cuenta que no existe, ¿verdad? Pero es un tip para que no tengan que agregar todas las acumuladoras. ¿Okay? Esa es una forma fácil de hacerlo. Los otros iconos que aparecen ahí pues son los mismos que hemos venido revisando a lo largo del uso de los módulos, ¿verdad? El icono de nuevo, el que guarda la información que estoy haciendo, este que cancela, digamos, como la acción inmediata que acaba de hacer,
no es como el deshacer que tiene, por ejemplo, Word o Excel, que uno deshace y deshace hasta llegar al punto que quiere llegar. Este no, este solamente tiene un punto de retorno, que es la actividad anterior. Este iconito de las tuerquitas, que como les digo, agregar hija, lo que significa es eso, que yo agregue una cuenta acumuladora y él me agregue todas las hijas de esa cuenta acumuladora. El icono de eliminar, que está habilitado, bueno, para todos los que tengan privilegios y también para todas aquellas transacciones que se puedan borrar, porque si eventualmente ya yo tengo la relación del centro de costo con la cuenta, por ejemplo, de salarios ordinarios, y ya se corrió al menos un asiento donde se hizo el amarre de este centro de costo y esta cuenta contable, no vamos a poder borrar la relación. Desde acá no, desde ninguna parte. En realidad tendríamos que ir a borrar el asiento, pero en el momento que borro el asiento, no libero la relación, porque internamente Soplan por auditoría deja guardada como la relación. Lo que libero es, ¿cómo se llama? Visualizar el asiento, pero no la transacción que se hizo sobre él. Entonces, ese borrado solamente se podría hacer vía base de datos. ¿Okay? Entonces, ahí está la X, pareciera como que es muy funcional, pero va a depender de la información que yo quiera relacionar. Por ejemplo, si yo guardo este proceso, esto que acaba de hacer, y como sé que esta cuenta la acaba de usar y no la necesito, entonces puedo eliminarla y él me va a dejar hacerlo sin ningún problema, ¿okay? Porque nunca se ha usado, o sea, yo la acabo de crear en este momento. Pero si intento borrar, como le digo, cualquiera de ellas que haya sido usada, no me va a dejar hacerlo porque tiene una relación ya implícita. El icono de filtrar, ¿verdad? Si yo quiero filtrar ciertas cuentas, no sé, con algún perfil, las columnas que quiero ver, bueno, en esta pantalla pues es muy reducida la posibilidad porque solamente tengo dos columnas, ¿verdad? Imprimir esta pantalla, ¿verdad? Recuerden que yo tengo la posibilidad de mandar esto a Excel o puedo mandarlo mediante un reporte del sistema, ¿verdad? De Crystal. Entonces tengo las dos posibilidades. La ayuda que siempre la tienen en línea, ¿verdad? Para poder saber qué significa ese proceso o irse a la parte específica del manual para analizar el proceso. Y este icono verde que me permite regresar o salir de la pantalla y lo mismo que este operador que aparece acá, ¿verdad? Que cuando mi posición se pone en rojo, que igual me saca de la pantalla. Y los operadores deben maximizar o minimizar. ¿Okay? Esa es la asignación de centro de cuenta. Es un proceso, a diferencia de los paquetes o los tipos de transacciones que son, digamos, como tablas administrativas, este viene a ser un proceso de ¿cómo se llama? Un proceso de relación de centro de cuenta. La cuenta doble asiento, no lo vemos porque eso tiene que ver con, eventualmente, hay un módulo que se llama presupuesto financiero, es diferente a control presupuestal. Entonces la cuenta con doble asiento tiene que ver con esa funcionalidad o con ese módulo, entonces por eso no es relevante verlo nosotros. Los reportes contables, estos reportes responden a los estados financieros de balance de situación y estado de resultados. Si nosotros nos vamos a los reportes de Soplan, ve que está el balance de comprobación y también se menciona el balance general y el estado de resultados. Para poder emitir estos dos últimos, yo necesito venir aquí a reportes contables a parametrizar la estructura. O sea, lo que Soplan necesita es estructuralmente cómo quiero verlo. ¿Okay? Les voy a explicar aquí a grandes rasgos, porque como no hay información todavía mayorizada, pues no podemos visualizarlo como quisiéramos. Aparte de que la última vez que lo revisé estaba dando como un error de acumulación, que están ya revisando para ver si es que falta algún componente. Pero bueno, la estructura de reportes como tal sí existe en este momento. ¿Qué es lo que pretende? Bueno, que si yo tiro un balance de situación dentro de Soplan, o sea, desde Soplan como tal, yo pueda tener una estructura en específico. Entonces acá, pues, se creó el balance general, ¿verdad? Como les digo, está la estructura de activos. Dentro de la estructura de activos está el activo corriente, el activo no corriente y los otros activos. Vean que dentro de cada una de esas tres estructuras que acaba de leer están todas las cuentas que van a tener la información que va a ser presentada en el reporte. Por ejemplo, dentro del activo corriente
se va a ver la información de cajas, bancos, cuentas por cobrar, empleados, clientes, socios. Cada una de estas que he estado leyendo responde a este tab que dice cuentas, y acá es donde yo voy a ir diciendo a qué cuenta contable va a traer. Vean que en este caso de otras cuentas por cobrar trae la información de todas estas cuentas que están acá. Inventarios trae solo una, inversiones transitorias, normalmente casi todas son siempre una, pero por ejemplo estos depósitos en tránsito, que es la cuenta 13, que le falta otras cuentas por cobrar, por eso es que acá se tuvieron que especificar, si no se hubiera dicho que son todas. Pero como la 13 no, sino que son depósitos en tránsito, se creen independientes, entonces se hace la relación de todas las que se quieren ver menos las que se quiere ver. ¿Okay? Así se va haciendo para todas las estructuras. Vean, por ejemplo, el activo no corriente, todo lo que trae la propiedad planta de equipo, la revaluación, las propiedades de inversión, inversiones permanentes, o sea, toda esa información se va viendo ahí. Así como se tiene la estructura de activos, se tiene la estructura de pasivos por orden alfabético, nada más, ¿verdad? No por orden real. Se muestra después de la parte de activos, se muestra el capital contable, pero como les digo, por un tema de alfabético que tiene el sistema, pero en el momento en el que se fue montando la estructura del balance, yo no puse capital contable de segundo, puse los pasivos, pero como les digo, en el momento que se guarda, él como que lo ordena alfabéticamente. Ya a nivel de presentación del reporte, pues no se va a ver alfabéticamente, él va guardando una secuencia en la base de datos de presentación, entonces él sabe cuál es la primera sección que va a presentar y qué áreas de esa sección va a poner como acumuladoras, cuáles va a poner como detalle y cuál es la estructura que va a respetar, lo hace como por una secuencia. Bueno, para esta compañía en específico se maneja este concepto de cuentas de orden deudoras. Entonces aquí aparecería, no aparecería, aparecería la cuenta contable ahora lo reviso, la cuenta contable de orden de cuentas deudoras. Por acá están las acreedoras, igual las acreedoras están después del detalle del capital contable, ¿verdad? Pero por un tema de orden se ponen ahí. Después, como les decía, está toda la parte del pasivo corriente, no corriente, otros pasivos, y están todas las cuentas que van a tener acumulación dentro de cada una de las secciones del balance. Y de último, pues estaría el capital contable con todas sus secciones que van a tener movimientos. ¿Okay? Eso con respecto al balance de situación. Después está el estado de resultados, que esos son los dos únicos reportes que se pueden parametrizar acá. Igual por un tema de orden, pues pone los costos primero, ¿verdad? Pero bueno, yo inicié con los ingresos. En el caso de hoteles, está la parte de ingresos por habitaciones y otros cargos todo incluido. Está una tipificación ahí de eventos especiales, lavandería y otros ingresos. Y después están toda la parte de los costos, ¿verdad? Y toda la parte de los gastos. ¿Okay? Lo que busca este ordenamiento de información es estructura, ¿verdad? Darle una estructura a la información del reporte. Cuando ya se imprima, pues se revisará si alguna cuenta quedó por fuera y se tiene que asociar, o una sección que carece digamos, de una cuenta que se tenga que reflejar. Por ejemplo, no sé, que aquí en gastos financieros, por ejemplo, el diferencial cambiario, me faltó ponerlo también en ingresos o no sé, o sea, que detectemos que no nos cuadra, ¿verdad? La ecuación contable del balance de situación en el momento que se tira, pues se tendría que hacer una revisión de las cuentas que están incluidas y que posiblemente faltara alguna de ellas. El estado de resultados, cuando ya yo imprimo el reporte se puede tirar por centro de costo, pero lo que hace el imprimir por centro de costo es mostrarme un pequeño estado de resultados para ese centro de costo en específico. Entonces me muestra toda la parte de ingresos, costos y gastos y me saca la utilidad o pérdida, pero solamente de ese centro de costo o de un rango de centros de costo. Si yo lo tiro sin centros de costo, él asume el movimiento de la cuenta contable sin ver el centro de costo. Entonces, indiferentemente de que se haya usado o no dentro de la transacción, ¿verdad? Con una diferenciación de centro de costo, no me lo va a mostrar por separado, me va a mostrar de manera conjunta. También podría tirar el estado de resultados para dos centros de costo en específico.
pero siempre tienen que responder a un rango. O sea, yo tengo que decir de aquí, desde hasta, para poder mostrar este estado de resultados. Estos reportes contables, como les digo, es que son parte del software, ¿verdad? O sea, son aquellos reportes que salen directos del módulo como tal, o sea, como un reporte como los que hemos analizado anteriormente, de saldos, de estado de cuenta. Todos esos reportes son estándar del sistema. Estos son estándar, sin embargo, permiten la presentación de la información como yo la quiera ver, porque, bueno, balances de situación y estados de resultados hay miles de formas de presentarlos de acuerdo a la operación de la empresa, ¿verdad? No necesariamente todos son iguales, pues sí, las secciones son iguales. Yo sé que un balance de situación tiene la parte de activos, todo el desglose de activos corrientes, no corrientes, otros activos. Estructuralmente esas grandes divisiones las conozco y pues para todas las empresas es igual, pero ¿qué quiero mostrar dentro de un área u otra? No son iguales en todas las empresas, van a depender de la operación. Entonces, por eso es que estos reportes en específico se parametrizan. A diferencia, por ejemplo, el balance de comprobación, que eso es una muestra de todas las cuentas contables del catálogo que hayan tenido movimiento. Entonces va a mostrar todos los débitos, créditos, va a mostrar los saldos y al final va a ser una sumatoria de cuentas iguales. Eso es lo que va a hacer un balance de comprobación aquí y en todo lado, ¿verdad? Normalmente es igual. Entonces ese balance sí se tira como un reporte estándar con una apariencia estándar, ¿verdad? Que es mostrar todas las cuentas contables. Podría ser que se muestren todas las cuentas contables, aunque eso no hayan tenido movimiento, o podría ser que solo quieran ver las que han tenido movimiento. Entonces eso ya es más de gusto, pero la estructura es la misma para cualquier empresa. Entonces, como les digo, estos son los estados especiales, ¿verdad? El balance y el estado de resultados, balance, situación y estado de resultados. Y cuando ya emitamos estos reportes, ya viéndolos en la operación, pero una vez que ya hayamos mayorizado todos los asientos de octubre y estemos ya en el tema de cierres contables, pues vamos a poderlos tirar y revisar para corregir en el caso de que hubiera alguna diferencia. ¿Ok? Igual las cuentas se pueden cambiar. Yo puedo venir aquí a cajas y decir, bueno, le doy doble clic para allá y venir a buscar aquí la cuenta que corresponde. ¿Okay? En el momento que una cuenta que tiene, o sea, ya una cuenta se haya usado en otra sección, no me va a salir disponible en esta lista. O sea, me va a salir sin mostrarse, porque el fin es que usted no pueda incluir, ¿cómo se llama? La misma cuenta en dos secciones al mismo tiempo, ¿verdad? Porque desvirtúa la idea del reporte. Pero lo que hay que tener mucho cuidado es que vean que yo estoy metiendo aquí una cuenta acumuladora, la 10101, pero todas estas que están aquí para abajo, todas estas hasta aquí, bueno, no, inclusive todas, porque estoy metiendo la 10101, todas estas hasta aquí son hijas de esta. Entonces, si ya yo metí la mamá, no puedo ir a otro reporte o aquí mismo decir meto la hija, porque él me daría un error. Él me dice la cuenta mamá, que es la 101001, ya se encuentra relacionada al reporte, no es permitido la selección de esta cuenta en específico. O sea, para poder mostrar una cuenta específica tendría que hacer una sección nueva y no haber usado ninguna otra sección a la mamá. Como pasó, por ejemplo, en el caso de las otras cuentas por cobrar. Yo aquí pude haber metido esta mamá, que era la 1010040050001, porque era la mamá de todas estas. Pero como aquí no está la 13, ¿verdad? Porque la 13 tiene que ser leída en otra sección, no se pudo meter la mamá, tuvieron que meterse las hijas, para que en otra sección pueda figurar la hija principal. ¿Ve? Entonces nada más hay que tener ese cuidado acá cuando se parametrizan los reportes contables, pero básicamente es, como les digo, crear una estructura. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Bueno, lo que eventualmente hizo Cindy, ¿verdad? Que nos entregó los estados financieros mapeados con las cuentas contables respectivas y con base en eso nosotros podemos crear esta estructura de balance de situación y estado de resultados. ¿Okay? Por otra parte, tenemos los tipos de diferidos. Bueno, vamos a ver que dentro de las transacciones de contabilidad general está esto que se llama diferidos. El diferido es un control con amortizaciones, es como
como un pequeño módulo de activos fijos, digamos, lleva como un control de ese tipo, porque me permite llevar amortizaciones de diferidos en diferentes tipos. O sea, yo lo puedo hacer porcentual, lo puedo hacer por meses, por porcentaje de avance. Entonces, es llevar ese control de gasto mensual que se tiene que llevar sobre X compra, o también se puede llevar desde la perspectiva de ingreso o de gasto. Y acá, en tipos de diferidos, sería donde se crea como ese machote de diferidos que voy a tener. ¿Okay? Entonces, digamos, quiero crear uno, le voy a dar nuevo, y vean que yo tengo que ponerle un código y una descripción. Recuerden que esto es un genérico, ¿verdad? En el momento que yo creo este genérico, lo dejo como un machote, y cuando ya estoy creando en transacciones el diferido ya real, con montos y demás, ahí es donde yo vengo y selecciono el diferido, le digo, el machote es este, entonces ya el sistema sabe cuál es el paquete a donde va a hacer contabilidad, cuál es el tipo de asiento, en qué cuenta contable va a registrar el diferido, cuál va a ser la cuenta contra del asiento, cuál va a ser la cuenta donde se hace la amortización y cuál va a ser la cuenta de ingreso o gasto que se va a afectar cada vez que se corra el proceso de amortización. Asimismo, se le va a incluir el tipo de modalidad. Vean que lo que les decía, hay modalidad de plazo de meses, que acá yo tendría que poner, digamos, 12 meses. O hay por porcentaje de avance, entonces digamos que yo voy a correr el diferido cada 15% de avance. O por cantidad, que yo vaya a decir que cuando, no sé, mi diferido vaya por 250, entonces voy a correr la amortización. ¿Okay? Entonces, estos son modalidades. La de mayor uso es la de plazo de meses, ¿verdad? Que es la que yo digo, bueno, este diferido lo voy a hacer a 12 meses o lo voy a hacer a 6. Es la más usada en Costa Rica. Sin embargo, las de porcentaje de avance tienen que ver con proyectos también, entonces podría ser que sea funcional. La de cantidad sí es más poco frecuente, pero la de porcentaje de avance la he visto en algunos. Pero la que siempre se da es la de plazos meses. Y como les decía, el tipo, que puede ser el control de un diferido tipo ingreso o el control de un diferido tipo gasto, que tiene la posibilidad de hacerlo. Sí hay que tener mucho cuidado con el tema de las cuentas contables, porque cuando yo normalmente registro un diferido, yo, digamos, si es en cuentas por pagar, yo lo que hago es que cuando registro la factura, afecto una vez desde la auxiliar la cuenta de gasto diferido o de gasto pagado por adelantado. Entonces, tendría que cambiar esa práctica, ¿verdad? Y que sea mandada una cuenta transitoria, o sea, la factura contra una cuenta transitoria, para que cuando yo cree el diferido, en ese momento que yo lo creo en la contabilidad, se hace un asiento contable, que es el que le da contenido al diferido, y tengo que decirle cuál es el contrasiento, que sería esa cuenta transitoria con la que voy a montar. A veces también pasa en bancos, no lo meto en cuentas por pagar, sino que lo pago directamente en banco. Y como les digo, desde bancos afecto de una vez la cuenta de diferido. En este caso, para el uso de diferidos de portabilidad, tendría que dejar la práctica, afectar directamente la cuenta, mandarlo a una cuenta transitoria y inmediatamente hacer el diferido para que ya se limpie la cuenta transitoria, quede cargado el diferido y se pueda empezar a amortizar desde acá. Hay personas que lo hacen con una cuenta transitoria, hay otras, por otro lado, que prefieren como matar ese asiento en el mismo momento. ¿Cómo lo matan? Bueno, en la misma cuenta contra la misma cuenta. La misma cuenta del diferido va en la contrasiento. Entonces, el asiento que genera el diferido queda sin valor, porque es la misma cuenta en el debe y en el haber, porque ya lo hubieran cargado dentro del pago que hicieron un control bancario, como con dos rombos blancos en el medio. Por pagar. ¿Okay? Y solamente pues ubican la cuenta de amortización. Hay clientes que prefieren llevar las cuentas de amortizaciones diferenciadas del diferido como tal, y hay quienes llevan la misma cuenta para el control de la amortización. Se van rebajando de la misma cuenta de diferido la amortización. Esos son, como les digo, preferencias, pero aquí es para ahora más. Marisol, una pregunta. Bueno, no sé si tal vez lo vemos más adelante. En el caso de nosotros que hacemos levantamiento de saldos
tenemos gastos pagados ahí por anticipado. Tendríamos que venir aquí a incluirlos. Si ya tienen amortización como tal, o sea, si ya llevan sus meses, lo mejor es cargarlos por base de datos. Porque cuando yo los cargo por base de datos, le digo, o bueno, los puedo hacer, pero después tendré que borrar los asientos. El problema es que esto, como te digo, va a generar un asiento. Entonces, en el momento en el que yo lo activo, yo no le puedo quitar la integración contable a la contabilidad, porque estoy en el módulo contabilidad, ¿verdad? Entonces, no se va a generar, no puedo prever que no se genere el asiento contable. Entonces, lo que podemos hacer es generarlo a la misma cuenta contable para que se mate el movimiento, y nada más a nivel de débitos y créditos, pues veo esas cuentas, o sea, veo esos movimientos como si hubieran existido, aunque el efecto sea cero. O lo hago por base de datos de manera de que no se toque la contabilidad y no se haga ningún asiento ni nada, y ya queden creados los diferidos para que se puedan amortizar en el tiempo. Eso es más o menos como lo que hicimos con activos fijos, que ustedes me dicen, este es el diferido, Rafa, el valor total, esto es lo que lleva amortizado y este es el plazo de deuda. Entonces, y esto es, digamos, como el valor restante. Entonces, esa información es la que se podría, como le digo, por base de datos, y ya se deja para poderse seguir amortizando. ¿Y para eso tienen alguna plantilla que nos puedan pasar? No tengo ninguno, pero le voy a preparar uno para pasarse. Ah, bueno, muchas gracias. Bueno, con mucho gusto. Ok, entonces, como les decía, ahorita cuando vayamos a transacciones, vamos a ver que esto mismo que yo abrí aquí, se va a abrir para los diferidos, porque yo tengo, como les digo, la opción de crear un machote de tipo de diferido, que el machote lo que hace es dar datos generables, ¿verdad? ¿Cuáles son las cuentas que va a afectar? ¿Cuál es el tipo de plazo? Digamos, si lo manejo en plazo de meses, ¿cuál es la cantidad de meses que va a tener ese tipo de diferido? Si ese tipo de diferido es un gasto o es un ingreso, son como generalidades, pero el monto como tal ya del diferido, pues se haría en las transacciones. Puedo hacerlo desde tipos o puedo obviar tipos y pasar más bien transacciones, y en cada diferido indicarle todos estos factores, ¿verdad? ¿Cuál es su modalidad? ¿Cuál es su tipo? ¿Cuáles son las cuentas contables? Toda tu pantalla. Ok. Ahorita lo vemos más a detalle en las transacciones. Y llegamos a los parámetros del módulo. Como les digo, se los voy a enseñar como generalidad. Vean que el patrón de cuentas contables tiene todos estos caracteres que ven aquí, ¿verdad? 1, 2, 3, 3, 3, 3, 3. Y vean que por más que yo me posiciono ahí, no lo puedo modificar. Lo que quiere decir es que como es un parámetro general, o sea, un parámetro de información, nunca voy a poder cambiar la estructura sin una consecuencia implícita. No es que yo nada más llego aquí y digo, ahora las cuentas contables van a tener 3 nueves más para meter un nivel más de contabilidad. O no, es que esta cuenta es muy larga y yo no la ocupo tan larga, no voy a dejarlo a 5 niveles. No. Para hacer eso habría que reimplementar todas las compañías para poder cambiar una estructura de catálogo de cuentas. Hay trabajos que se pueden hacer por base de datos, ¿verdad? Hay que parar completamente la operación para poder por base de datos, como les digo, es que eso no es que es muy popular. Digamos que los cambios por base de datos son solamente cuando son debido a muerte, ¿verdad? No es que en este momento ustedes me oyen mucho a mí con el cuento de base de datos y todo el asunto, pero porque estamos en un proceso de implementación. Y el consultor pues tiene una relación directa con la base de datos porque y todos están empezando como nuevo, ¿verdad? Entonces hay muchas posibilidades de hacer cambios y demás por base de datos. Pero ya cuando la compañía entra en operación, no es conveniente estar tocando la base de datos. Si ya es algo de vida o muerte, que no puedo continuar con catálogo de cuentas de esa manera, que mi patrón tiene que ser diferente, tiene que cambiar, y ustedes como usuarios conocen las consecuencias de eso, ¿verdad? De que obviamente eso va a tener que pararse la operación de la empresa mientras se hace ese cambio por base de datos y demás, pues se haría. Pero en muchos casos, ya en una operación más avanzada, se ha recomendado una reimplementación, porque es un pilar de información. Cuando se arranca todo este proceso, se arranca pidiendo el catálogo de cuentas y el de centro de costos. Esa es como la base para que nosotros iniciemos.
A partir de ahí empiezan todas las especulaciones de uso del sistema, porque son la base para la implementación. Entonces, por eso les digo, no se puede tocar. O sea, lo tenemos ahí como un recordatorio de que ese es nuestro patrón de cuentas contables, pero no se puede cambiar sin una consecuencia implícita. Ya en este momento, ustedes habiendo entrado en operación, ya hay consecuencias si lo cambiáramos, si lo decidiéramos cambiar. Cuando no habíamos entrado en operación, no es que no las hubiera, pero digamos que por lo menos no habíamos entrado en operación. Pero una vez ya entrando en operación, cambiarlo tiene mucha consecuencia. Entonces, nuestro patrón es completamente numérico. El hecho de que tenga guiones marca una jerarquía de información. Por eso yo les hablo de cuentas hijas y de cuentas madres o padres o acumuladoras, que son todas, digamos, como las primeras. O sea, si digamos mi cuenta consta de seis niveles, entonces el último nivel, el número 6, es el que va a tener el movimiento. Entonces las otras 5 van a ser acumuladoras. Entonces ese tema de acumuladoras lo marca, como les digo, los guiones o eventualmente los puntos que se pusieran entre un rango y otro. Eso lo que significa es que tiene que ir acumulando y que esas cuentas van a ser acumuladoras para las cuentas de movimiento. Y bueno, aquí se da como una explicación de cómo se debe definir. Si es un dato numérico, se debe mostrar con un 9. Si es un dato alfanumérico, que quiere decir que se considera como un texto, se tiene que mostrar con la letra N. Y cualquier otro carácter que separa para separar los niveles de jerarquía. Entonces, ven, puede ser punto, pueden ser guiones. Entonces, ponen aquí un ejemplo de 4 caracteres numéricos, los siguientes como alfanuméricos y el otro como una combinación de numéricos y alfanuméricos. En este caso, como este nivel tiene implícito la N, todo este rango se ve como un texto. A pesar de que el 9 sea un número, se ve como un texto. ¿Okay? Y aquí se le dice cuál es el máximo de caracteres de este patrón. No sé si han visto que en ningún momento, o sea, salvo que yo les diga, esto tiene una cantidad de caracteres de 8 o de 4, en ningún lado se dice cuál es la cantidad de caracteres que puede tener, porque en realidad pues hay un diccionario de datos que mostraría todos los campos del sistema, ¿verdad? Para saber cuántos campos puede tener, pero este es tan prioritario o tan necesario que se conozca la información que inclusive se pone dentro de los comentarios para que dentro de la construcción de este patrón se pueda considerar como máximo de 25 caracteres, ¿verdad? Y también como para ponerle una restricción. Si puedo crear cualquier tipo de patrón con estas características, puedo usar letras, puedo usar números, puedo usar guiones, puedo usar puntos, pero no puedo exceder 25 caracteres. ¿Qué? Por eso, ¿cuál es la clave? Después viene esta parte de transacciones. Acá, y para esta compañía y las otras 2 que están creadas, pues no se está marcando nada de esta información porque tiene que ver con el tema de los NITs en la contabilidad. En Costa Rica nosotros no usamos NITs en la contabilidad. En otros países sí. Como softwares, Soplan es un software que no solamente es de Costa Rica, ¿verdad? Se puede usar en otros países, pues se van a considerar un montón de temas relacionados con todo el área fiscal y demás, para solventar las necesidades de todos los países. ¿Okay? Hay algunos parámetros que son vigentes y otros que no lo son, pero no quiere decir que todos se tengan que usar. Por ejemplo, en esta sección de parámetros del módulo se indicaría el tema de NICs en la contabilidad. Si es que yo los activo, pues ya me activan toda la información relacionada con los NICs, ¿verdad? Pero si no los activo, pues no los uso. ¿Okay? Entonces, como tengo esa posibilidad de que si no lo activo no se usa, entonces en Soplan no es necesario restringir o quitarlo de la vista si el país es Costa Rica, porque al final tengo esa facultad de poder decir que no. Ahora, hay clientes en algún momento, ¿verdad? Y yo en algún momento he participado de eso, que ha usado funcionalidades de software que no son propiamente funcionalidades del país, pero que las aprovechan para algo más. ¿Okay? Entonces, no necesariamente, digamos, el NIT es un campo más en el asiento contable. Va más allá de solamente un campo en un asiento contable. Pero si yo quisiera tener un campo de eso, podría y no usar, ¿verdad? El tema de los NITs, porque el tema de los NITs en la parte
cuentas por cobrar y cuentas por pagar, pues es muy relevante porque ahí se almacenan todos los números de identificación tributaria de clientes y proveedores, pero podría tener una sección más para almacenar eso extra que yo necesito tener en la contabilidad. Entonces hay clientes que lo han usado, como les digo, para otra cosa, pero el fin no es de Costa Rica, es para otros países. Esto de las cifras de control no lo activo porque es un poco restrictivo. Ya de por default, los que han estado haciendo transacciones en Soplan ven que cada vez que uno mete líneas y demás, en la parte de abajo siempre va a haber un total de débitos, un total de créditos y unas diferencias, tanto en colones como en dólares. Esos son como unas cifras de control para el asiento. De hecho, Soplan no me deja guardar si eso no está cuadrado, a menos de que esté la balanza, ¿verdad? Y la balanza me ajuste por diferencia cambiaria, pero las diferencias cambiarias no aplican todo el tiempo, ¿verdad? Si yo vengo y meto un movimiento bancario y digamos una transferencia y viene afectada la cuenta del crédito de la cuenta contable, y tengo que meter la contracuenta y yo me meto una contracuenta, no le pongo monto, eso no es una diferencia cambiaria y ni por más que esté marcada la balanza, el sistema automáticamente imagina el campo, ¿no? O sea, yo tengo que meter el monto en el campo correspondiente y si sobrara algún, o si tiene que hacerse algún ajuste que Soplan considera diferencia cambiaria, pues hace el ajuste automático, pero una omisión no es un ajuste, ¿no? Entonces, por más que yo quiera que Soplan me cuadre el asiento y todo el asunto, pues lo va a cuadrar solamente cuando lo amerite, no cuando a mí se me impide meter la transacción, ¿verdad? Y de hecho el mismo sistema les va a decir, o sea, la transacción no está cuadrada porque tal vez no han metido el monto, ¿ok? Entonces eso para que lo tengan ahí bien claro. Volviendo a las cifras de control, lo que hace es que todos los asientos tienen como una sumatoria. O sea, el sistema dice, bueno, cuando este asiento se originó, decía que eran 100.000 colones y yo registré 100.000 colones al crédito. Entonces quiere decir que usted solo me puede meter 100.000 colones al débito para poder cuadrar esta transacción. No quiere decir que usted no me pueda meter, ¿cómo se llama? 50.000 en otra línea o 5.000 en cada una de las 4 líneas. No quiere decir eso, ¿no? Sí puedo meter las N líneas que quieran, pero lo que yo no puedo violentar es la primera línea que Soplan creó. Entonces, si el auxiliar venía, no sé, que venía de la cuenta por cobrar de clientes y yo quiero venir a hacer una separación porque contablemente eso tenía que haber quedado un 50% para socios, un 50% para clientes comerciales, entonces yo vengo y lo cambio en la contabilidad. Si lo tengo marcado con cifras de control, no puedo hacerlo, porque del auxiliar salieron 100.000. Entonces él dice, lo único que puede haber en el auxiliar es una línea que diga 100.000 proveniente del auxiliar. No puedo tocar esa línea. El marcarle cifras de control es para que haya una restricción sobre eso. No es que en algún momento exista la necesidad de poderlo cambiar, pero sí hay necesidades de ajuste que no están dentro de mi control, ¿verdad? O sea, igual se podría marcar y omitir, digamos, que nadie puede hacer, pero eso significa nadie, o sea, ni que yo tenga privilegios. Nadie puede abrir esa posibilidad de poder registrar, digamos, el monto en dos líneas, meter un monto en una línea y otro en otro, y aunque eso sume 100.000, el hecho de usar cifras de control no me lo permitiría. Entonces, por ser tan restrictivo en ese sentido, ¿verdad? Yo tendría que venir aquí, quitar ese parámetro, darle a aceptar, salir de Soplan y volver a entrar para poder hacer eso. Lo contrario, no puedo hacer ni teniendo los privilegios. ¿Ok? Entonces, por eso es que no lo marcan. Pero si en algún momento ustedes consideran que eso es necesario, pues lo marcamos, ¿verdad? Vamos aquí a parámetros del módulo y se marca, y eso cierra la posibilidad de que alguien pueda hacer una modificación. Alguien llámese cualquiera, ¿verdad? No solamente los que trabajan con módulos, que ya de por sí podrían tener una restricción y no cambiar cuentas de uso restringido, pero ni siquiera los contadores podrían venir a cambiar esas cuentas, que habría que venir a cambiar el parámetro. Y como les digo, el tema de la contabilidad, pues no lo activamos porque no es de Costa Rica. Volviendo a este cuadrito de acá arriba, para terminar como todo el recuadro, la precisión numérica normalmente es de 2 decimales.
¿ok? Y hablo de decimales y de precisión porque siempre marcamos redondear. Sin embargo, existe la posibilidad de truncar. Truncar es que si a mí me da 100.5765, yo trunco en 57. Entonces digo que la partida son 100.57. Si yo uso si uso redondear a dos decimales, como el tercer decimal es un 6, redondearía el decimal anterior, entonces no sería 100.57, sino 100.58. Eso es lo popular, o sea, lo popular es que la información se redondee, no se trunque, pero igual son temas de gustos. En este momento yo lo tengo redondeando a dos decimales. También el tema de los decimales es de gusto, ¿verdad? Normalmente se usan dos decimales, pero hay empresas que dicen, no, yo quiero ver 6 decimales, aunque las transacciones contables me queden gigantes. Yo quiero que cuando se muestren los asientos vengan a 6 decimales para tener mayor precisión, o a 4 o a 3. Eso es también decisión de ustedes. En este momento está parametrizado como popularmente se hace o como la mayoría lo hace, pero también existe la posibilidad de cambiarlo. Existe la posibilidad porque se pone acá a disposición. Si no existiera, pues ni siquiera se mostraría, ¿verdad? Después está esto del registro de asientos días posteriores al último periodo cerrado. En contabilidad general, o bueno, en Soplan en general, nosotros no hacemos un cierre de módulos. El único cierre, digamos, que se puede considerar como el módulo es la conciliación bancaria, porque la conciliación bancaria es que hago un cierre definitivo de movimientos del mes. Entonces yo voy, hago toda la conciliación y concilio en firme, y si ya existiera algún otro documento de ese mes, pues ya no se puede incluir, pero ya no quedaría dentro de la conciliación. Y lo lógico es que si yo ya cerré la conciliación, ya ahí con eso hago constar que el banco tiene lo mismo que yo en línea, ¿okay? Y lo que quedó en tránsito, pues quedó figurando en la conciliación como que quedó en tránsito, ¿verdad? Entonces, ese es lo único que yo puedo llamar que tiene como un cierre. El resto de los módulos no. O sea, mientras yo no cierre la contabilidad, yo puedo seguir metiendo transacciones de meses anteriores o meses posteriores. El contador o los que se encargan de todo este proceso son los que tienen que estar atentos a este tema de la contabilidad, porque o de quién mete asientos o quién no, porque esto va definido por los periodos contables. Y ya en su momento en la administración del sistema habíamos tenido la oportunidad de ver el tema de periodos contables, pero voy a retomar que tiene que ver con el módulo. Los periodos contables son como todas las posibilidades de transacción que yo tengo. Acá pues están cargados unos anteriores, ¿verdad? Pero ahorita en este momento estamos en inicio de octubre. Vean que los periodos en este momento están en estado abierto. En el momento en que yo, bueno, de hecho ya se podría, solo nos falta el dato de una compañía, pero ya con lo que tenemos yo puedo decir que se cierre de septiembre para abajo. Eso quiere decir que nadie va a poder meter transacciones, ¿verdad? Máxime que estamos 19 de octubre, ¿verdad? Si yo cierro septiembre ya estaríamos fuera del periodo, ya les explico por qué. Pero nadie podría meter transacciones porque ya el periodo fue cerrado. O sea, el mismo sistema le va a sacar un recuadro donde le dice, vea, ya no se puede, el periodo está cerrado. ¿Okay? Al periodo estar cerrado, le limito la posibilidad de meter transacciones al sistema. O sea, no me va a dar la posibilidad nunca de poderle poner 10 de septiembre. En este momento, como todo está abierto, Soplan me da la posibilidad de que yo pueda meterle cualquier fecha hacia atrás o cualquier fecha hacia el futuro no, porque ya les voy a enseñar un tema de fechas de trabajo. Creo que es con límite al 31 de octubre, pero de ahí para abajo, si yo me enredo y le puse septiembre, digamos, estoy con el chip de poner la fecha al revés, primero el mes y después el día, y pongo, por ejemplo, octubre 12, Soplan bueno, no, ya sería diciembre, digamos que le pongo, no sé, octubre, pero 9, entonces Soplan va a interpretarlo como 10 de septiembre. Y como en este momento el sistema dice que tiene los periodos abiertos, dejaría registrar el asiento, ¿ok? Por supuesto que cuando estemos haciendo ya la contabilidad o los cierres contables, mayorizaciones y demás, vamos a tener, o el contador va a poder revisar el tema de fechas y todo para ver si alguien le ha metido fechas de otro periodo. Pero eso puede ensuciar la contabilidad, como les digo. ¿Por qué?
porque si vino de un auxiliar, entonces ya en el auxiliar quedó con esa fecha y cayó a la contabilidad con esa fecha. Eso quiere decir que tengo que ir a anular en el auxiliar las transacciones para que se anulen los adientes. Entonces la idea es que los periodos estén cerrados. Aunque en este momento, como estamos en este periodo de implementación, no se ha hecho, pero ya casi cerramos, por ejemplo, de septiembre para abajo y estaríamos solo con la posibilidad de usar octubre. ¿Qué me da la posibilidad de usar octubre? Estas fechas que están registradas aquí en parámetros del módulo. Vean que en este momento dice que uso del 2015, ¿verdad? Que se puso esta fecha, por lo menos en esta compañía, eso para poder meter transacciones que vengan desde ese año hasta la fecha, hasta el 31 de octubre. Entonces sí tenemos un límite. Si yo en este momento voy al sistema, le pongo 1 de noviembre, me va a decir que estoy fuera del periodo de trabajo, entonces no me va a dejar. Pero cualquier fecha anterior o igual a 31 de octubre me va a dejar poner. ¿Okay? Entonces, esto es lo que restringe las fechas. En el momento que yo le digo al sistema que voy a cerrar un periodo, yo me posiciono en este y le doy cerrar, él me habilita ese mismo taxito que acabamos de ver, nada más como físicamente un poco diferente. Y vean que me dice, estas son las fechas actuales y estas son sus nuevas fechas de trabajo. Dígame cuáles son sus fechas. O sea que él arranca con 1 de octubre, no 1 de mayo de 2015 como lo tengo yo en este momento, sino que arranca el 1 de octubre y le dice usted, ahora sí, dígame hacia adelante cuándo quiere cerrar. Entonces, pues en este momento, como estamos en octubre, yo debería decirle que es 31 de octubre igual, ¿verdad? Y eso restringe a que el usuario solo pueda meter transacciones de octubre. ¿Okay? En este momento puede meter transacciones de octubre para abajo, ¿verdad? No para arriba, pero sí para abajo. ¿Okay? Entonces, en el momento en el que llega el cierre, digamos, y por cierre les digo que es la parte del cierre de los módulos, o sea, que ya se dejen de digitar transacciones de cuentas por cobrar, cuentas por pagar, control bancario, activos fijos, o sea, todo lo que tiene que ver con los módulos auxiliares ya se termina. Digamos que eso puede ser que se termine, no sé, el 2 del mes o 3 del mes, no sé cómo será el control de fechas de ustedes. Pero en el momento que eso se termine y ya no se tenga que registrar nada en los módulos, ya se corrió diferencial cambiario y hizo todo, en ese momento deberían venir a cerrar el periodo. ¿Por qué? Porque los parámetros del módulo, que es lo que me llevó a esa explicación, tienen una posibilidad de dejar abierta una cantidad de días después del cierre para que la contabilidad pueda trabajar. Y por contabilidad se llama todos los procesos de contabilidad, o sea, hacer mayorizaciones, crear asientos de ajuste, de reclasificaciones, correr diferidos, correr asientos recurrentes, correr diferencial cambiario de contabilidad, o sea, todo lo que yo hago en el módulo contable, yo lo puedo seguir haciendo después del cierre por esa cantidad de días. ¿Ok? Pero si ya, por ejemplo, el ajuste significa que yo tengo que ir a cuentas por cobrar, hacer una nota de crédito, ya no puedo, porque el periodo está cerrado. ¿Okay? Entonces, el tema del cierre del periodo pues va a irse dando conforme avance el tiempo de uso de Sopla, ¿verdad? Tal vez eso no va a pasar ahorita en octubre, ni va a pasar en noviembre, quizás pase a partir del otro año, pero va a llegar un momento en el que ya todos los contadores van a saber los tiempos de Sopla y van a ya estar como más en línea con los nuevos procedimientos y entonces van a cerrar el periodo imposibilitando que nadie en los auxiliares pueda decir ahí, sacar el domingo 7 y decir que no empezó esta transacción, ¿no? Sin por lo menos ser descubierto, para llamarlo de alguna manera, ¿verdad? Sin tener que ir a pedir el permiso para poderlo hacer, porque el periodo estaría cerrado. El contador puede aperturar de nuevo el periodo, sí, lo puede aperturar, ¿verdad? Pero conscientemente de que lo está haciendo para que se meta una transacción X, que ya se justificó porque llegó tarde y todo el asunto, y cómo se llama, y obviamente dando como una auditoría o una bitácora de qué fue lo que pasó, ¿verdad? Pero la idea del cierre del periodo es para evitar registros de información una vez cerrados los módulos. Entonces, repito, no hay un proceso en cada uno de los módulos que diga cierro el módulo, no. O sea, el que cierra la contabilidad, por eso es que es tan urgente que la contabilidad llegue en algún momento a tener digamos, unas fechas establecidas de cuándo se cierra, para que las personas que trabajan en los módulos auxiliares conozcan, ¿verdad?, cuál es su fecha límite de registro.
para que se pueda cerrar la contabilidad, ya no haya más posibilidad de afectar el periodo contable que está en proceso de cierre, y que los contadores tengan los días que quieran poner. Yo aquí les puse 10 porque es lo que es regular, ¿no? Pero si ustedes ocupan 15 o 20, inclusive los 30 días del mes siguiente para poder hacer los cierres, los pueden tener. Pero repito, solo para movimientos contables, no para ningún otro movimiento que afecte a alguno. ¿Okay? Esta parte de aquí de firma de reportes contables, todo el asunto que tiene que ver con la contabilidad electrónica, que Soflan tiene unos módulos para manejarlo. En Costa Rica, pues no se creó para Costa Rica, esto se creó más para México, no para Costa Rica, pero hay algunos clientes que han adaptado el tema para poderlo usar, ¿ok? Pero no, para Costa Rica, digamos, no se está usando en este momento. Después tenemos esta otra parte que nos muestra el despliegue de columnas en un asiento. Cuando cada vez que nosotros, o en los módulos que han hecho asientos, cada vez que sale el asiento, ustedes han visto que sale el centro de costo primero y después me pide la cuenta contable. Esto es por esto que yo puse acá, ¿ven? Despliegue columnas del asiento, primero el centro de costo y después la cuenta contable. Pero si para ustedes es mejor poner la cuenta contable y después el centro de costos, lo podemos darle vuelta. Entonces el mismo asiento va a decir, dígame cuál es la cuenta contable y después dígame el centro de costo. Eso no quiere decir que ustedes no puedan meter el centro de costo primero y después la cuenta contable. Sí se puede. Pero la primera sugerencia o lo primero que a ustedes les sale después del número de línea es que le digan la cuenta contable. En este momento lo que sale después del número de línea es el centro de costo. Esto es preferencia, como les digo. Y si se quiere cambiar, pues nada más viene acá y se cambia, y se actualiza y con solo que la persona salga y vuelva a entrar, pues ya va a tener esa visualización del asiento mostrando primero la cuenta contable y después el centro de costo. Esto que dice nombres de la contabilidad, acá no tienen nombre, porque por defecto, si yo no, o sea, en Soflan, desde que existe Soflan, ¿verdad? Está creada la doble contabilidad y siempre se ha llamado contabilidad fiscal y contabilidad corporativa, siempre, desde que existe el ERP. Pero resulta que al paso del tiempo, la contabilidad fiscal no, pero la contabilidad corporativa sí. Muchos clientes han querido llamarle de otra manera. Tengo clientes, digamos, que le llaman contabilidad financiera y otros que le llaman contabilidad adjunta, contabilidad paralela, o sea, hay nombres de nombres, digamos, esos son los que yo he tenido que ver, pero no quieren llamarle corporativa porque no lo ven desde esa perspectiva, ¿verdad? Entonces, en solución a esta necesidad de varios clientes de llamar esa contabilidad por otro nombre que no sea el que Soflan le asignó, Soflan crea este parámetro general en la contabilidad para que ustedes sean los que nos digan cómo quieren que se llame, ¿okay? Si no quieren que cambie el nombre, que Soflan maneje siempre los mismos nombres de fiscal y corporativa, se dejan sin llenar como están en este momento. Pero si quiero que se llamen con otro nombre, pues los pongo ahí. Entonces, en todos los asientos contables y en todas las partes del EDP donde se menciona el nombre, las contabilidades van a salir esos nombres. Y no los que por defecto tiene Soflan, ¿verdad? Que son fiscal y corporativo. En este momento yo los tengo en blanco porque estamos usando los genéricos de Soflan, pero si en algún momento más adelante ustedes ven que quieren cambiarle el nombre a las contabilidades, pues lo vienen a hacer acá. Esta es la contabilidad 1, que siempre va a ser la fiscal, y la contabilidad 2 va a ser esa contabilidad paralela que nosotros llamamos corporativa. ¿Okay? Esto es en el tab general. Después tenemos un tab para diferencias cambiarias. El tab de diferencias cambiarias va a manejar en el tema fiscal y corporativo, ¿verdad? En ambas contabilidades, la última actualización del diferencial cambiario. El diferencial cambiario, lo hemos visto en los módulos que ya hemos revisado, son cuentas por cobrar, cuentas por pagar y control bancario. Se corre un diferencial cambiario independiente para cada uno de ellos. Lo que quiere decir es que cada vez que yo creo una cuenta contable y le digo que ella corre diferencias desde la contabilidad o convierte desde la contabilidad o desde el módulo, entonces él va a venir a decir, bueno, esta cuenta si convierte desde el auxiliar, yo no voy a meterme en eso, ¿verdad? El auxiliar puede estar en cualquier tipo de moneda y la moneda va a ser reexpresada de acuerdo a los tipos de cambios que se quedan registrados en la moneda, ¿verdad? Entonces yo ahí no me meto, lo que respeto lo que viene del auxiliar.
mientras que las cuentas que digan que convierten desde la contabilidad van a correr un proceso de diferencias cambiarias, siempre que sean monetarias, ¿verdad? Si son monetarias, pues no corren diferencia cambiaria, ¿verdad? Y van a venirse a actualizar desde el módulo como tal de contabilidad general. Y esa actualización o ese proceso de diferencias cambiarias van a venirse a llenar acá. O sea, automáticamente esto se va a venir a actualizar. ¿Okay? Esto que dice aquí modificar, dice que recuerde que, o sea, yo puedo tener, como soy administrador del sistema o el usuario que estoy usando es un administrador,